Hoy vamos a explicar el artículo que se titula Sistemas para la determinación de la longitud radicular en dientes endodonciados. Este fue un artículo publicado en el 2004 y bueno, ahí vemos un poquito lo que es el artículo en sí. Es un caso clínico. Respecto a la introducción, podemos decir que cuando se ha de realizar un tratamiento de endodoncia o una reconstrucción de la corona de un diente endodonciado, resulta imprescindible conocer la longitud radicular. Dicha longitud se ha determinado de modo habitual a través de radiografías o con localizadores de ápice. Actualmente el uso de radiografías digitales han sido consideradas de una exactitud semejante a las radiografías convencionales, y estudios que comparan radiografías y localizadores de ápice llegan a obtener una coincidencia en la medición de hasta un 80%. Asociada a la técnica radiográfica ha sido también empleado algunos sistemas de referencia para hacer mediciones previas a un tratamiento. Así, por ejemplo, desde el área de la implantología nos ha llegado el uso de guías radiológicas, siendo esta unos pequeños tubos de titanio que se sitúan en una férula de resina transparente que hacen de marcadores y permiten obtener medidas más exactas sobre la imagen tomográfica. Otros autores proponen para la colocación de implantes el uso de una guía quirúrgica de contorno, en el cual es posible añadir algún sistema de contraste, como por ejemplo los bloques de gutapercha, para identificar la posición y orientación de futuros dientes en relación con el reborde alveolar. También como sistema de referencia en la colocación de implantes ha sido empleada la férula radiológica, en la que se utiliza bario como contraste mezclado y pincelado sobre la férula. Todos estos sistemas de referencia se emplean junto con la imagen radiológica y tomográfica para precisar mejor ciertas medidas y espesores. Tomando como punto de partida estos trabajos, lo que queremos es proponer un nuevo sistema de referencia para determinar la longitud del diente endodonciado, en el cual se hará posteriormente una reconstrucción de su corona. Y bueno, presentamos entonces ahora el caso clínico. En este caso es una mujer de 27 años de edad que acude a consulta por un dolor agudo en el primer premolar inferior izquierdo. En la exploración encontramos una afectación pulpar con pérdida importante de su corona. Proponemos entonces una endodoncia y posterior reconstrucción de dicha corona. Durante la endodoncia se realizó limpieza del canal radicular, obturación con gutapercha de cemento según la técnica de condensación lateral. Realizada la endodoncia, se eliminó la gutapercha más exterior del canal radicular empleando ensanchadores de peso y se procedió a situar ahí nuestro sistema de referencia. Este sistema consiste en un juego de 3 instrumentos esterilizables de plata que fueron fabricados expresamente para este propósito. Y bueno, ahí vemos un poco lo que es este instrumento en la figura 1. Es un sistema de referencia de longitudes radiculares. Cada instrumento presenta una porción esférica con forma de bola que tiene 5 milímetros de diámetro y una longitud que puede ser de 3, 5 o 7 milímetros según que corresponda a un instrumento corto, medio o largo respectivamente. Tienen forma de esfera de 5 milímetros de diámetro y unido a la misma llevan un elemento cilíndrico de distinta longitud, que puede ser, ya digo, de 3, 5 o 7 milímetros. De este modo tenemos un instrumento de referencia que nos da una longitud radicular corta, media o larga respectivamente. Se emplea en este caso el instrumento medio, sirviéndonos de referencia en la imagen radiográfica sus 5 milímetros de diámetro de la esfera y sus 5 milímetros de la porción longitudinal. Y esto lo vemos en la figura 2 y 3. En la figura 2, que es la que está aquí en pantalla, pues podemos ver la localización del instrumento medio de referencia en la porción proximal del canal radicular. Y en la figura 3 es una imagen radiográfica de la colocación de ese instrumento medio de referencia dentro del diente. De este modo es posible planificar a qué longitud queremos que llegue el perno de reconstrucción dentro del canal radicular. Después situamos el perno a una longitud planificada de 5 milímetros, medida desde el borde más inferior de la fractura coronaria hasta el interior del canal radicular. Eso lo tenemos ahí en la figura 4. En la figura 4, bueno, vemos una imagen radiográfica del diente a restaurar con el perno situado en su canal radicular. Posteriormente fue reconstruida la corona siguiendo los pasos habituales: grabado ácido con ácido ortofosfórico al 40%, uso de una resina como adhesivo, colocación de múltiples capas de composite, y bueno, y ahí lo tenemos en la figura 5. Y después, claro, os aconsejo poner una funda
de metal, porcelana o de otro tipo posterior a la reconstrucción. En la figura 5 vemos el primer premolar inferior izquierdo pues ya reconstruido. Respecto de la discusión del caso clínico, pues podemos decir que la radiografía es un valioso medio de diagnóstico para determinar la longitud radicular del diente. Sin embargo, la imagen puede salir deformada dependiendo de la técnica radiográfica empleada. Hacer una buena medición es aún más difícil si el diente a restaurar ha perdido buena parte de la corona. Si tiene retracción de encía, también, pues nos quedaríamos sin punto de referencia para poder hacer una restauración coronaria con una longitud adecuada. En ocasiones, tampoco la posición del diente antagonista o de los dientes próximos nos indican la longitud a la que debemos dar dicha restauración. Para mejorar la medición de la longitud radicular es posible emplear sistemas de referencia apropiados, semejantes a los que se han venido utilizando en implantología, como puede ser las guías radiológicas, guías quirúrgicas de contorno, las férulas radiológicas. De este modo podemos obtener una información más precisa de la imagen radiográfica. Nuestro sistema de referencia tiene una porción con forma esférica y una porción longitudinal. Ambas sirven de referencia en la medición de la longitud radicular. La porción esférica nos proporciona una misma imagen circular en la radiografía sin que varíe su forma desde diferentes orientaciones del haz de rayos X. Por otro lado, la porción longitudinal de dicho sistema nos ayuda a situarlo en el canal radicular y podemos también emplearla como sistema de referencia en dicha medición, dado que disponemos de 3 instrumentos con medidas diferentes. Concluimos diciendo que, señalamos la importancia de mejorar la precisión con la que se mide la longitud radicular para poder situar los pernos de reconstrucción coronaria en una situación adecuada. Proponemos por ello el empleo de algún sistema de referencia como el que hemos presentado en este trabajo. Y bueno, esto es un poco todo lo que es la explicación de este artículo de estudio. Nada más.